por último, y no por ello menos importante, también presentamos a Inteligencia Visual, de la mano de su gerente, Juan Carlos Araujo. Hablamos de una empresa de base tecnológica cuya misión es fomentar, y así me consta, que impulsan el uso de las nuevas tecnologías entre los distintos sectores de la población. Además, entre otras muchas cosas que él nos explicará, se dedica al desarrollo de herramientas tecnológicas, canales de comercialización online, programas de gestión y una infinidad que yo creo que, Juan Carlos, de proyectos que han desarrollado, que han gestionado y estoy seguro de los cuales nos van a hablar ahora. Bueno, ¿me dejas? ¿Qué es de pie? Es que sí. Bueno, yo es que soy un poco nervioso, entonces casi voy a dar la charla de pie, ¿vale? A ver. Vale. Ahí está. Vale. Bueno, primero, felicitar a todos los que hicieron hoy presentaciones, incluso a los que no estuvieron, porque no pudieron, porque la verdad es que hay que ser consciente del trabajo que hay detrás de todas estas iniciativas y del mérito que tiene intentar crear una empresa desde nada y un proyecto en Internet desde Lugo y apostar de esa manera por una idea. Es decir, a mí me ha pasado varias veces en mi experiencia profesional y sé lo que es todo lo que hay que poner y cómo puede caer ese proyecto o levantarse, ¿no? Bueno, dicho esto, también agradeceros a la Diputación de Lugo que nos deis la oportunidad de presentar aquí lo que somos y lo que hacemos, ¿vale? Bien, actualmente nosotros no tenemos un producto en el mercado, pero sí que estamos desarrollando productos que en mi charla os mostraré, ¿no? Lo que sí que me gustaría es, para que veáis el esfuerzo que lleva realizar este tipo de trabajos, lo que sí que he preparado es una pequeña explicación con un producto que generamos nosotros hace unos años y que tuvo mucho éxito, para que veáis el trabajo que conlleva y lo que significa volcarse en un producto de estas características o un proyecto de estas características y cómo tienes que adaptarte dependiendo al medio al que vayas, ¿no? Bueno, nosotros, para ubicaros un poquito, nosotros en el 2009 empezaba todo el tema de los smartphones, empezaban los iPhones, los Androids y todos estos a pegar, y nosotros teníamos una experiencia, ¿no? Es una empresa que desarrollaba productos para terceros, y decidimos dar el salto y empezar a crear un producto para nosotros mismos, un producto que se convirtiese en un negocio, ¿no? Decidimos hacer un videojuego. Empezamos la aventura en abril del 2009 y, bueno, con mucha ilusión elaboramos el videojuego, pero no fuimos conscientes de las dificultades que nos íbamos a encontrar. Habíamos trabajado para Internet, habíamos trabajado en Flash, habíamos trabajado para plataformas que funcionaban de una forma completamente distinta a cómo funciona un teléfono móvil, ¿no? Entonces, empezamos a desarrollar y nos encontramos con tres dificultades. La primera, que no conocíamos realmente el dispositivo. Pensábamos que lo conocíamos, pero no lo conocíamos realmente, sabíamos que era táctil, pero nada más. Segundo, tampoco conocíamos al usuario. Es decir, el usuario de Internet, el usuario, por ejemplo, de una consola de videojuegos, no es igual que un usuario de un teléfono móvil, ¿vale? Y por último, una dificultad con la que no contábamos y con la que estábamos trabajando para este momento, no lo sabíamos, es que contábamos con un presupuesto ridículo para marketing, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a pensar y nos decidimos lanzar a hacer un juego de estrategia porque vimos que había pocos videojuegos de ese tipo, en este caso en el Apple Store, y nos enfocamos en un único dispositivo, en el dispositivo de Apple, en el iPhone, ¿vale? Os voy a enseñar, bueno, algunos conocéis el juego, espero que lo conozcáis. El juego se llama Battle of Puppets. Os voy a enseñar lo que era Battle of Puppets inicialmente, en esa fase. Bueno, era un juego de estrategia medieval, de una modalidad que ya existía, que era castillo contra castillo. Y bueno, no os voy a explicar las mecánicas. La cuestión es que quiero que veáis el concepto que teníamos nosotros de cómo debía ser un juego de iPhone, ¿no? Es decir, mirad los botones, estaban pensados muy grandes, mucho más grandes de lo que sueles hacer normalmente en un ordenador, para que pudieses darles con el dedo. Ten en cuenta que el dedo no es lo mismo que el icono del ratón, pero
aún así no estaba para nada adaptado. Si os fijáis, realmente la pantalla de visualización, bueno, aquí se ve muy grande porque tenemos un iPhone gigante, pero en un iPhone pequeño la pantalla de juego, que es la superior, era realmente demasiado pequeña. No iba a lucir el juego. Era, si os fijáis, casi un 40% de la pantalla son botones. El segundo error es que realmente tenemos, es decir, esos 3 botones que veis ahí tenían que cambiarse para que nos diesen más opciones. Y eso en un ordenador es viable, porque despliegas menús, no tienes problemas y puedes jugar. En este caso, tener que estar cambiando el menú constantemente podía provocar confusión en el usuario. No éramos conscientes de nada de esto, ¿vale? Es decir, evolucionando, trabajando con nuestro departamento de marketing, que es una cosa que recomiendo. Si vais a hacer un producto y tenéis a alguien o un equipo de marketing, nosotros contábamos con un equipo de marketing realmente extraordinario, es decir, éramos pocos, no teníamos presupuesto, pero eran buenos, nos orientaron y nos ayudaron también con un feedback que obtuvimos a través de las redes sociales, ¿vale? Entonces, fijaros el cambio, han desaparecido los botones. Esto era Battle of Puppets, ocultamos todo. Entonces, ¿qué pasa? Con esto lo que conseguimos, lo primero que notáis es que la superficie de juego, de vista, es muchísimo más amplia, ¿vale? Es decir, se ve el juego, se ve perfectamente lo que nosotros queremos mostrar, ¿no? ¿Y cómo interactúas con los botones? Pues muy sencillo. Lo primero que hicimos fue, cada uno de los elementos que están en el escenario tiene unas funciones, entonces las ocultamos detrás de cada uno de esos elementos. Nosotros, dándole en este caso a esa plaza de toros que vemos ahí, se desplegaban las tropas que tú puedes crear desde esa plaza de toros. Si no estaba marcado, no había nada en pantalla. Y abajo te salía el listado de tropas que se iban creando progresivamente. Con esto que hicimos, adaptarnos 100% al dispositivo, ¿no? Y por último teníamos un poder. El poder en la pantalla anterior, bueno, ahora no puedo ir a la pantalla anterior, pero en la pantalla anterior era uno de los botones que se iban cargando, ¿no? Y era un botón más. ¿Qué pasa? Teníamos que conseguir más interacción todavía con el dispositivo. Es un dispositivo táctil. Entonces, ¿qué hicimos? Convertimos los poderes en una especie de magias, ¿vale? Y usamos símbolos en la pantalla para hacer esas magias. Entonces, tienes ahí arriba en la parte superior, fijaros, unos botones de color blanco, no son botones, son símbolos, que son los que tú tienes que dibujar en la superficie del teléfono para poder realizar el poder. Y una barra que se cargaba para saber con qué cooldown tenías para poderlo usar, ¿vale? Bueno, y esta es la forma en que nos adaptamos. Pero bueno, con esto no valía, ¿eh? Es decir, esto es simplemente funcionalidad. Había otra cosa, y es que había que llamar la atención. Necesitamos, para poder vender un producto de estas características en Internet y sin contar con presupuesto, es decir, sin salir en todas las cadenas de televisión, necesitas conseguir un producto que sea relevante, ¿vale? Para que sea relevante tienes que dar un punto mayor. Cuando digo relevante me refiero a innovador, pero no original. Es decir, la originalidad, yo siempre creo que la sociedad avanza poco a poco. Entonces, tú coges un producto que ya existe, le metes un punto de innovación y avanzas. La originalidad total no creo que exista. Es más, Alfred Hitchcock, bueno, en una entrevista que le hicieron, comentaba que él todas las noches se le ocurrían ideas brillantes para películas, pero que el problema que tenía es que cuando se levantaba por la mañana se le habían olvidado, ¿no? Y era muy bueno porque el amigo de Hitchcock le dijo, ¿por qué no coges y lo anotas en un papel, ¿vale? Esa gran idea tan original que tienes y a la mañana siguiente lo miras? Es decir, entonces Hitchcock una noche, haciéndole caso a su amigo, estaba durmiendo, se acordó de la superidea que tenía y dijo, lo voy a anotar en este papel. Lo anotó en el papel, se levantó por la mañana, se fue a duchar y cuando se estaba duchando decía, Dios, no me acuerdo de la idea que tuve ayer por la noche, pero es verdad que mi amigo me dijo que lo había anotado. Fue al papel y en el papel ponía un hombre se enamora de una mujer. Y esa era la película tan original que quería hacer, ¿no? Es decir, tú puedes hacer una película de amor, es lo que quiero decir, que puede ser completamente original dependiendo de cómo la cuentes y cómo lo hagas, ¿no? Y el punto de innovación que le puedas dar, ¿no? Bueno, pues ese era el caso, ¿no? Entonces, ¿qué tuvimos que hacer en Battle of Puppets? Lo primero, descartar nuestra idea de que fuese un juego medieval. Teníamos la típica idea de un juego medieval, con caballeritos, con no sé qué, con no sé cuánto. No funcionaba. Entonces, le creamos un entorno completamente nuevo. Decidimos que fuese un teatro con marionetas, decidimos que las muertes, en vez de ser las típicas muertes
¿sabes? Que se viese la sangre a cuchillo, cortando cabezas y tal, decidimos hacerlo mucho más adaptado a todo tipo de público, con lo cual cada vez que se cargaba una tropa, las tropas salían de escenario con un marionetista que tiraba de arriba y un cable, pum, tiraba de ellas para arriba, ¿no? Aparte, le dimos un contexto también muy gracioso, porque las tropas las relacionamos, en vez de ser tropas, pues yo que sé, los húngaros, lo que hicimos fue convertirlo en óperas. Y las óperas, que normalmente hablan de un tema violento, es decir, una guerra o algo así, entonces lo que hicimos es sacar ejércitos basados en eso. Por ejemplo, Madame Butterfly era el ejército de los chinos, para que nos entendamos, ¿no? De los orientales. Vale, ¿qué pasa? Necesitábamos también un componente artístico muy potente. Si no teníamos un componente artístico potente, tampoco íbamos a pegar. No vale con hacer cualquier cosa. Bueno, esto es relativo, porque bueno, si puedes ir a nuestra web, nosotros, un compañero nuestro escribió un artículo hace nada sobre el Pou, que es un juego que a día de hoy no entendemos por qué triunfa. Sinceramente, nadie tiene las claves del éxito, pero bueno, nosotros sabíamos que teníamos que llamar la atención de alguna manera, entonces hicimos un diseño muy potente, ¿no? Vale. Ahí tenéis, este es el acabado final del juego, bueno, ya veis el colorido que tiene, cosa que al principio no íbamos a conseguir porque teníamos muy poca pantalla de visibilidad y bueno, y la verdad es que hemos conseguido superar el 1.000.000 de descargas, lo cual para nosotros ha sido todo un gran éxito, ¿no? Vale. Bueno, respecto a la promoción por las redes sociales, como os decíamos, teníamos un equipo muy bueno en marketing, es decir, una persona más que es amiga mía y que trabaja muy bien. Y lo cierto, bueno, que nos aportaron muchísimas ideas y tuvimos que hacer un trabajo viral. Pero el trabajo viral, la verdad, ahora mismo cualquier aplicación que os descarguéis de vuestros teléfonos móviles veréis que tiene un cierto componente viral. Yo que sé, Instagram, tú puedes coger, subes una fotografía, pero es que además la puedes subir simultáneamente a Facebook, Twitter, a donde tú quieras, ¿no? Y de aquellas eso no existía o todavía no había esa mentalidad y nosotros, aunque sí que hicimos una campaña viral, la hicimos directamente en las redes sociales, pero no hicimos que nuestra app, nuestro juego, fuese viral. Eso fue un error, pero porque nos hubiese ayudado a llegar a muchísimos más usuarios. Pero bueno, en las redes sociales hicimos carteles promocionando a los macacos, a las marionetas, y hicimos vídeos y la verdad es que al final funcionó muy, muy bien. Bueno, otra cosa también, como os decía, no teníamos presupuesto de marketing, con lo cual fue buenísimo porque la fuerza que conseguimos hacer en las redes sociales potenció que pudiésemos llegar a publicaciones profesionales que nos llamaban a nosotros para pedirnos el juego y hacer una review de ellas. Y salimos en las revistas más importantes del sector, como puede ser Touch Arcade, Poker Gamer, revistas en Francia, en México, y además conseguimos presionar a Apple para que nos metiese en la lista de destacados del teléfono, ¿no? Sin ser nadie. Vale. Bueno, en inteligencia visual, para empalmar un poco con lo que estamos haciendo ahora, en inteligencia visual somos una empresa que es una consultora tecnológica que ayuda a terceros, bueno, que una de sus metas es implantar las nuevas tecnologías en la sociedad, pero implantarla, es decir, yo creo que ahora han cambiado un poco las cosas. Es cierto que hay un gran desconocimiento de las nuevas tecnologías, pero además de un gran desconocimiento de las nuevas tecnologías, hay, desde nuestro punto de vista, hay el sector que conoce las nuevas tecnologías, en la mayoría de los casos no sabe cómo usarlas o cómo debería usarlas, no sabe darles un uso. De hecho, me llamó la atención muchas de las preguntas que hicisteis a mi compañera de antes, a Keina, porque viene un poco por ahí, ¿no? Y entonces, nosotros lo que queremos es que se haga un uso responsable, un uso justo de las nuevas tecnologías para que realmente sean rentables. Es decir, la gente se hace una página web y se piensa que por estar ahí ya está. No vale. Es decir, eso no sirve para nada, esa es la realidad. Y en muchos de los casos las empresas tiran el dinero, ¿no? Y bueno, y hacer un buen producto siempre cuesta, ¿no? Entonces, nuestro objetivo un poco es concienciar y ayudar a las empresas y a los distintos organismos a que sepan cómo utilizar las nuevas tecnologías, ¿no? Además de eso, nosotros desarrollamos producto propio, ¿vale? Y dentro de este producto propio tenemos dos líneas, una que es crear aplicativos y otra que estamos trabajando de nuevo en el sector de los videojuegos, porque nos ha sido rentable en su momento, ¿no? Entonces, tenemos dos líneas en videojuegos. Una, que es lo que es los videojuegos lúdicos, como habéis visto Battle of Puppets, ¿no? Y luego tenemos otra que es la gamificación. La gamificación se trata de hacer juegos
bueno, utilizar mecánicas relacionadas con los videojuegos, mecánicas y filosofías relacionadas con el mundo de los videojuegos para fines didácticos y terapéuticos. Bien, luego os comento esta segunda vía. Voy a ir a la primera, a la lúdica. En estos momentos, en Inteligencia Visual, estamos creando un juego. Su nombre es Escape from the Pyramid. La idea es tenerlo acabado para finales de año, ¿vale? Es la primera vez que lo presento, no había hablado de esto hasta ahora. Evidentemente está en fase de desarrollo, en fase de conceptualización. Bueno, tenemos ya muchas mecánicas creadas y tenemos muchos prototipos creados, pero no está finalizado, con lo cual un vídeo no os puedo mostrar, pero sí que os puedo mostrar alguna imagen y os puedo contar en qué es innovador, ¿vale? Que no original. Es innovador porque, a ver, bueno, se trata de un free running, es un juego de... Un free running es un videojuego, es un juego en el que los personajes avanzan, es una especie de Mario Bros, Mario Bros seguro que lo conocéis todos, en el que los personajes avanzan de forma automática. Esto lo que nos evita es meter demasiadas mecánicas e intentar conseguir hacer un juego arcade, un juego de plataformas que sea sencillo, ¿no? Hasta ahora todos los juegos que existen en los teléfonos móviles de esta modalidad de free running lo que hacen es, son por tiempo y normalmente lo que hacen es que son única y exclusivamente horizontales y tienes un personaje que va avanzando, que tiene una serie de obstáculos que tienes que saltar, esquivar, acelerar y tal, pero que no tienen fin, ¿vale? Y solo se desarrollan de forma horizontal. Nosotros hemos dado una vuelta de tuerca y hemos creado un juego de plataformas sin tener los botones de izquierda, derecha, arriba y abajo y hemos creado, aparte de esa horizontalidad, también la verticalidad. Es decir, tenemos varias dimensiones, con lo cual hemos conseguido un juego de plataformas, ¿vale? ¿Por qué escogimos Egipto? Nos parecía interesante y haciendo un análisis del mercado casi no hay videojuegos con esa temática en los teléfonos móviles. Entonces creemos que puede llamar la atención, ¿vale? Lo hemos hecho de un corte un poquito más serio que los juegos anteriores que hemos hecho, que eran con más colorido y tal, pero bueno, tampoco son diseños finales, ¿vale? Y bueno, podéis ver un poco el diseño para que veáis cómo hemos cogido dibujos originales de Egipto y los hemos adaptado al juego, ¿vale? Para que os hagáis una pequeña idea. Vale, esto en cuanto a la línea de productos lúdicos. Bueno, estad atentos porque lo sacaremos a finales de año, ¿vale? Y las plataformas en las que saldrá será para iPhone, Android y en este caso también estamos trabajando para PlayStation, con lo cual saldrá en PlayStation Network. Vale. Bueno, voy a la otra línea, ¿vale? La otra línea es la que os decía, la de Serious Games. Serious Games son juegos o videojuegos relacionados con fines didácticos y fines terapéuticos. En este caso tenemos dos proyectos. Uno estamos desarrollando con la Universidad de Zaragoza, con una spin-off que se llama BitBrain y estamos creando aplicativos para un dispositivo que están creando ellos que lee las ondas neuronales. La idea es conectar tu cerebro con el dispositivo sin que tengas necesidad. Sé que suena a ciencia ficción, pero realmente están consiguiendo progresos en ese campo, ¿vale? Y bueno, y poco más os puedo contar. Y del otro sí que os puedo contar, porque es un proyecto que nació aquí en la provincia, que estamos haciendo con la USC, con un spin-off del USC que se llama Gineaqua, y con el que pretendemos despertar la vocación científica en los chavales, ¿vale? Entonces está dirigido a colegios y bueno, casi más que contároslo, el proyecto se llama Una cebra en el agua, ahí lo tenéis. Y más que contároslo, Pablo, yo no sé si tengo tiempo para poner un vídeo o de 2 o de 4 minutos, tú me dices. De 2, vale. Vale, pues va el de 2. Venga. Es un organismo modelo y que tiene grandes aplicaciones tanto para la biomedicina, la acuicultura, la toxicología. Desarrollar todos los cuidados de esta especie y a la vez pudieran hacer cruzamientos para tener descendencia.
Además, y como elemento innovador del proyecto, hemos desarrollado una herramienta pedagógica basada en un simulador virtual. La finalidad de esta herramienta es que los chicos puedan adquirir conocimientos de una manera divertida y amena y al mismo tiempo puedan recrear las pruebas que se realizan en un laboratorio de verdad por parte de los investigadores desde su casa, desde la escuela o desde cualquier sitio. Junto con el simulador se acompaña pues, una sección de documentación para que los alumnos puedan acceder a información para poder completar las pruebas con más facilidad. Elegimos la estética pixel, una técnica muy utilizada en los videojuegos tanto clásicos como actuales y que inmediatamente se relaciona con el ocio y la diversión, ¿no? Por otra parte, nos obligaba a sintetizar muchísimo las formas. Esto nos ayudó a transmitir de una manera mucho más clara y sencilla toda la complejidad del mundo científico. Unha melloría notable en canto tanto a motivación como pois a aprendizaxe significativa, ¿no? Es que no se entiende hoy día a unos niños que están todo el día metidos en un ordenador que aprendan algo sin herramientas TIC. Todas estas cosas se hacen en equipo, evidentemente, y bueno, y el equipo de creativos que tenemos, empezando por mi socia Noemí Rodríguez, que bueno, a la que si no estuviese ella sería imposible hacer nada de esto, porque es el soporte que tenemos todos, es la verdad, y la persona que nos completa, y bueno, pues eso. Muchas gracias a todos y por haberme escuchado. La verdad que es un orgullo ver en Lugo iniciativas como esta, felicitar a Juan, a Noemí, a todo su equipo, Inteligencia Visual, por ver que en Lugo también tenemos esa especialización, que somos capaces de hacer cosas nuevas, originales, brillantes, diría yo, y que aquí también hay espacio para que otros miren y vean cosas interesantes, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta que hacerle a Juan sobre sus proyectos, sobre sus aplicaciones. Y quería saber que, aparte de felicitaros, ¿qué opinas del hueco que puede tener en el ámbito de los juegos para móviles el 3D? El 3D cada vez tiene más implantación. Ten en cuenta que los dispositivos cada vez tienen más, es decir, son más potentes, entonces, y aparte el 3D cada vez ocupa menos, cada vez pesa menos. El problema que había antes es, aunque los gráficos eran muy básicos, la forma de comprimirlos estaba poco avanzada y los dispositivos los movían con mucha dificultad. Hoy en día, y yo creo que en breve, por las nuevas técnicas que están saliendo, yo creo que va a ser tan sencillo crear un proyecto en 3D, no casi, porque siempre para hacer un proyecto en 3D vas a necesitar un equipo a mayores. Sobre el 3D, el 3D se apoya en el 2D, ¿no? Entonces tienes que desarrollar el proyecto en 2D y además en 3D, con lo cual a nivel costoso siempre va a ser más costoso, pero no vas a tener ningún problema para desarrollar en dispositivos. Es más, tú fíjate en iniciativas como la de Nintendo, con la 3DS, que está teniendo un gran éxito, ¿entiendes? Y todos los videojuegos son en 3D. Nosotros, de todas formas, seguimos apostando por el 2D. El juego más vendido de la historia ahora mismo en smartphones se llama Angry Birds, tiene 4 versiones y es todo en 2D, ¿vale? Pero llegará Angry Birds en 3D, lo verás. Bueno, no sé si funcionarán o no, claro, lo de siempre, ¿no? Sí, pero funciona, bueno, hay juegos pero en 3D. Sí conozco como 4 o 5 proyectos ahora mismo. Y no sé en qué quedará, ¿no? Pero el hecho de que coincidan tantos nuevos, no sé si es que... Y son todos para teléfonos móviles en exclusiva. Sí. Pues sí, EA es un ejemplo, es decir, EA te vende juegos a 5 euros que luego los pone a 0,89, aparte que vende el hecho de que sean en 3D y que sean grandes producciones en 3D, los pone caros inicialmente y luego su estrategia es bajarlos a $1 y es ahí donde realmente los vende, $1. Es como juega, ¿no? Y le saca grandes beneficios. Así que nunca sabes, es decir, lo que realmente pega. Por el hecho de que esté en 3D, eso sí que te lo digo, no significa que el juego vaya a vender más. ¿Vale? Hola, felicidades por la presentación. Hablando de los beneficios, cuando tú estudias a qué público venderlo, ¿estudias si ponerlo gratis y con publicidad, por ejemplo, o venderlo a $1? O me refiero a una empresa necesita beneficios. ¿Qué es una buena opción para
poder seguir desarrollando cosas? Depende del juego. Como dije, uno de los errores que nosotros cometimos en Battle of Puppets fue no hacer el propio juego viral, ¿vale? Eso afectó mucho a que, bueno, las cosas como son, gran parte del millón de descargas no fueron vendidas, fueron gratuitas, ¿vale? Lo que significa que todas esas descargas nosotros al final no conseguimos monetizarlas. Fue uno de los errores que cometimos y que al final, pues bueno, aunque el juego, repito, fue muy rentable, pagamos, porque el juego pudo haber llegado muchísimo más alto de lo que llegó al final. Esto es así. En los teléfonos móviles la curva de éxito no es así, la curva de éxito es así, ¿vale? Lo que significa que triunfan muy pocos juegos, ¿no? Y el resto todos se quedan en el limbo, ¿vale? Entonces, si tú quieres poner una aplicación gratuita, tienes que tener un sistema de negocio pensado a base de publicidad o a base de desviar a otro tipo de negocios, como puedan ser estadísticas, que tenga el programa un sistema de estadísticas metido dentro en el cual tú puedes analizar los resultados, ¿no? O puedes buscar un negocio a largo plazo. Como decía, si tú consigues una aplicación que sea realmente relevante, ¿vale? Y cuando digo relevante me refiero a que no solo a que se descarguen, que haya una descarga impulsiva, ¿vale? Que tú consigas millones de descargas, sino que además ese programa quede instalado en el teléfono. Yo os digo, hay como ahora mismo en el Apple Store, sí, en el Apple Store, solo en el Apple Store, hay 50.000 millones de descargas. Ha habido desde que empezó, 50.000 millones, ¿vale? ¿Qué pasa? Que de todas esas descargas, la mayoría de la gente se descarga lo que sea, su juego, su aplicación y tal, la prueba y lo siguiente que hace es borrarla. Si tú consigues que la das gratuita, pero si tú consigues que tu aplicación se quede en el teléfono, te garantizo que tienes muchas formas de sacarle rendimiento a eso. Hola, has dicho antes que vuestro presupuesto para marketing en Battle of Puppets fue muy limitado y pues quería que explicaras un poco cómo se plantea una estrategia de marketing para un juego de iPhone y que llegue tantas descargas con un presupuesto tan limitado. Yo te digo un poco lo que yo creo que, es decir, lo que nosotros hacemos, ¿vale? Es decir, antes de ponerte a comunicar tienes que saber dos cosas: qué vas a hacer y cómo vas a hacer. Y no solo cómo vas a hacer, sino cómo vas a comunicar, ¿vale? Entonces, hay una cosa que tienes que aceptar, son las críticas. Y tienes que saber cómo te enfrentas a esas críticas. Nuestra forma, en todo momento, hicieron, siendo reales, es decir, siendo realistas, lo hicieron porque lo hicieron mis compañeros, ¿no? Convirtieron todas esas críticas que teníamos negativas en positivas. Tanto de usuarios de las redes sociales como usuarios o críticos de gente que tiene blogs indies que nos criticaban, ¿no? y que no estaban de acuerdo, no les parecía que el juego estuviese bien. Vale. Esa gente, cuando sacamos nuestro segundo juego, World of Popus, sus críticas cambiaron. Es decir, normalmente la reacción de, llamémosle un troll o una persona que te ataca o que ataca tu producto, normalmente es muy negativa inicialmente. Si tú eres capaz de canalizar esa negatividad, la puedes convertir en algo positivo. Y al final, esa persona acaba diciendo, no que tu juego es malo, sino que, bueno, que tu juego podría estar mejor. Y no es lo mismo una cosa que la otra. Eso es muy importante, ¿vale? Porque al final, esas personas que te critican también son altavoces de tu juego, ¿vale? Con respecto a lo que hicimos, es muy largo, hicimos análisis de mercado, todo esto que te conté de cómo hicimos Battle of Puppets, es decir, es que enfocamos Battle of Puppets, el propio juego, el propio producto, trabajamos con marketing para enfocarlo hacia el público al que íbamos. Todo eso no era gratuito, era porque no eran gamers a los que íbamos dirigidos con Battle of Puppets, ¿vale? Eran otro tipo de públicos que son los que tienen el teléfono y que se compran el teléfono porque quieren tener la última tecnología y quieren usar el WhatsApp y quieren esto, pero realmente no son jugones. Pero a mí me interesaba que descargasen mi juego, ¿comprendes? Y tenía que hacerlo y adaptarlo para ellos. Entonces, el proceso no es únicamente comunicar, sino adaptar ese producto al público al que vas dirigido, ¿vale? Y bueno, es que no sé qué más contarte. Vale. Bueno, pues muchas gracias, Juan, y a todo tu equipo de inteligencia visual por estar hoy aquí. Y, insisto, demostrar las buenas iniciativas que se tienen de Lugo, de las cuales estoy seguro que mucha gente que nos está viendo a través del streaming y que estoy aquí sentada va a tomar buena nota de ello. Muchas gracias.